Epicentro 1, CMI. Se desbordan protestas raciales en Estados Unidos. Habla Trump y amenaza con utilizar ejército contra marchas. 1 millón de contagiados en América Latina. Siguen creciendo contagios y muertes por coronavirus en el país. Se superan 30.000 contagios. Hoy hubo 30 fallecimientos. Bogotá ya superó los 10.000 casos. Crecen contagios en Cartagena y Barranquilla. Alertas en cuidados intensivos en todo el país. Promedio de ocupación de UCI llega al 60%. Situación hoy en Kennedy. Menos de la mitad de la población atendió cuarentena. Más de 1.900 soldados y policías se refuerzan seguridad en Ciudad de Kennedy. Penalco dice que no hay ni crédito ni dinero para pagar primas. Fondo de Garantías dice que ya giró 1.5 billones de pesos para nóminas de pequeñas empresas. Reabren centros comerciales en Medellín. Producción de petróleo en el país también a la baja. ¿Qué cambia en Bogotá con el plan de desarrollo? A Lady D la asesinaron. No fue un accidente, dice Anonymous. Lupa de entes de control a millonario contrato de la registraduría. Carta de 50 congresistas al presidente Duque. Piden explicaciones sobre llegada de brigada de Estados Unidos. Ministro de Defensa habla en Pregunta a Yamir sobre llegada de brigada de Estados Unidos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El sector agropecuario está perplejo con lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura. 2. La Canciller y el Comisionado de Paz a debate en el Congreso por las tensas relaciones con Cuba. 3. La Contraloría anuncia que investigará nuestras denuncias sobre elefantes blancos. 1, 2, 3, al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Es tensa la situación a esta hora en varias ciudades de Estados Unidos por las protestas en contra de la violencia policial y el racismo ocasionadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. En las últimas horas hubo mítines en 41 ciudades y marchas en contra de las autoridades. Una autopsia independiente presentada hoy por la familia de Floyd desmiente el informe oficial preliminar, pues arroja que el hombre murió asfixiado, por lo que se concluye que hubo un homicidio. Se cumplen 6 jornadas consecutivas de protestas y disturbios en Estados Unidos por la muerte de un afroamericano a manos de un agente blanco. En las últimas horas se conoció de un nuevo video en el que se ve a los 4 policías encima de George Floyd y no solo a Derek Chauvin, el agente que habría matado a Floyd y que fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Según la segunda autopsia encargada por la familia, se determinó que murió por asfixia debido a la compresión de espalda y cuello. La ola de indignación comenzó en Minneapolis, lugar donde la policía detuvo a George Floyd, y se extendió por todo el país hasta llegar a las puertas de la Casa Blanca en Washington, donde el presidente Donald Trump pasó al menos 1 hora en un búnker subterráneo durante los enfrentamientos violentos y se apagaron las luces, hecho que no sucedía desde 1989. Más de 41 ciudades declararon el toque de queda durante todo el fin de semana con el fin de controlar los disturbios, y en Washington y Nueva York prolongaron hoy el toque de queda. Las manifestaciones han provocado el temor de varias autoridades por posibles nuevos brotes. And now we're seeing these mass gatherings over the past several nights that could in fact exacerbate the COVID-19 spread. Las expresiones de rechazo por la muerte de George Floyd también se extendieron a nivel internacional, y en ciudades como Londres, Berlín y Montreal también salieron a marchar en contra del racismo y la brutalidad policial. Esta noche el presidente Donald Trump amenazó con usar el ejército para contener los disturbios, al tiempo que militarizó las calles de la capital estadounidense con motivo del toque de queda.
crítica la situación en Estados Unidos, debido a las protestas desatadas tras la muerte de un hombre negro. Tanto que el presidente Donald Trump salió a imponer su poder y anunció fuertes medidas para restablecer el orden en el país. Decretó un toque de queda a partir de las 7 de la noche en Washington, la capital del país, y amenazó a quien lo incumpla. We are putting everybody on warning. Our 7 o'clock curfew will be strictly enforced. Those who threaten innocent life and property will be arrested, detained, and prosecuted to the fullest extent of the law. El mandatario le advirtió a los gobiernos federales que si no ejercen sus poderes para restablecer el orden, él mismo enviaría al ejército para terminar con la violencia. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Horas antes, Trump alentó el uso de medidas agresivas contra los manifestantes. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you. You're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate. And you have to arrest people and you have to try people. And they have to go to jail for long periods of time. Sorpresivamente, minutos después de su rueda de prensa, el mandatario salió caminando de la Casa Blanca hasta la iglesia que fue vandalizada y con Biblia en mano posó para las cámaras en señal de fortaleza. En noticias de Colombia, el país superó hoy los 30.000 contagios con COVID-19. En las últimas 24 horas fueron confirmados 1.110 nuevos casos y 30 fallecidos. El Ministerio de Salud confirmó otros 1.110 casos positivos de COVID-19. Los contagios se presentaron en su mayoría en Bogotá con 383, Valle con 115, Nariño con 108, Barranquilla con 98, Atlántico con 87, Cundinamarca con 75 y Cartagena con 74 casos. La disciplina ciudadana se convierte en la herramienta fundamental para evitar un mayor número de contagios. De otra manera, estaremos viendo un número inusitado de casos en las próximas semanas. Hoy se procesaron 9.325 pruebas, 2.713 menos que ayer. 30 colombianos perdieron la batalla contra el COVID-19. Todas las víctimas fatales son mayores de 34 años de edad. Bogotá, Cali y Cartagena, donde se presentaron en su mayoría los decesos. Colombia se acerca a los 10.000 recuperados. Con otras 1.118 personas que se libraron del COVID, la cifra llegó a los 9.661. Bogotá rompió la barrera de los 10.000 casos, Atlántico completó 4.116 contagios, Valle del Cauca 3.586, Bolívar 3.270 y el Amazonas 1.848. En el reporte entregado hoy por las autoridades de salud, Cartagena ya alcanza los 3.037 casos de contagio. Cartagena superó hoy los 3.000 casos de COVID-19 cuando curiosamente llega a sus 487 años. La ciudad atraviesa una de sus peores crisis por cuenta de la pandemia y el riesgo de contagio es mayor cada día debido a la desobediencia ciudadana. Ante eso, hoy entró en vigencia un nuevo decreto con medidas más severas que limita la salida de personas como el pico y cédula de un dígito por día, el cual inició con el número 8. Cercos epidemiológicos. ¿En qué consiste? Cuando se detecta un caso positivo de coronavirus, llega la EPS y le hacen el examen a todos, la prueba a todos los de esa casa. La manufactura y la construcción son los únicos sectores habilitados en la ciudad y los barrios donde hay mayor casos como Olaya, El Pozón, La María y Nelson Mandela seguirán siendo controlados. Entre tanto, los monumentos del centro histórico amanecieron hoy con tapabocas como un mensaje a la ciudadanía a que se cuiden y respeten las medidas sanitarias. Y en Barranquilla aumentaron los controles para detectar casos de contagio por COVID-19. En las últimas 72 horas fueron 33 los muertos por la pandemia y 690 los nuevos casos positivos de la enfermedad. En medio de ese panorama, para atender el alto número de contagios, la alcaldía inició una campaña para ubicar en 15 barrios de Barranquilla nuevos contagios.
entraremos en los 15 barrios priorizados y los cuales estamos interviniendo. En el municipio de Malambo, infortunadamente, murió un cuarto integrante de una familia contagiada por coronavirus. Que por más de 3 semanas estuvo en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica General del Norte. Lastimosamente hoy se produjo su deceso a causa del COVID-19. En Atlántico ya son 4.116 los casos positivos de COVID-19 y 115 los fallecidos, 72 en Barranquilla y 43 en los municipios. De otra parte, el Ministerio de Salud alertó sobre el aumento de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. El promedio está en 60% en varias ciudades del país. Casi 6 de cada 10 camas en unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas, según las cifras del Ministerio de Salud, hasta finales de mayo. En vista del crecimiento exponencial de los contagios por coronavirus, el Ministerio de Salud hizo un llamado para que, en la medida de lo posible, se utilice el teletrabajo para evitar la salida innecesaria de personas a la calle. El empresario, la forma más segura de tener que su trabajador va a tener menos riesgo de contagiarse y tener la enfermedad es trabajando en su casa. Además, trabajando en su casa evitamos los desplazamientos y minimizamos las congestiones del transporte público, minimizamos las congestiones en la empresa. Las aglomeraciones en las ciudades son un detonante para la propagación del COVID-19. El uso del transporte público masivo es uno de los indicadores que determinará las medidas que en adelante se tomen para controlar el coronavirus. Y arrancó la cuarentena estricta en Kennedy, localidad del suroccidente de Bogotá. Pese a las estrictas medidas y controles, solo en un 45% se pudo reducir la presencia de gente en la calle. Kennedy tiene hoy 2.854 casos de contagiados por COVID-19, el 26% de los de toda la ciudad. A partir de hoy, 1.200.000 habitantes de la localidad de Kennedy tendrán una cuarentena estricta. Sin embargo, aún se observaban largas filas en la calle. La gente sigue saliendo normal. Es cierto que el coronavirus está en su auge, pero es que la barriga vacía tampoco se puede. Entonces hay mucha gente que vive de su día a día y les toca salir por obligación. Eso es como una mina quiebrapatas. O sea, tú sales y te tienes que exponer o a que te contagien o a conseguirlo de tu comida. Si la policía no ayuda y no se cumple, da igual. Falta mucha atención de la policía, la verdad. La reducción de gente en la calle solo fue en un 45%. Por esta razón, el decreto de la Alcaldía Mayor busca que a partir de las 7 de la noche no salga nadie en toda la localidad. No estamos estableciendo en este momento la norma del toque de queda, pero la idea es que no haya gente en la calle en horas de la noche. Y es que en Kennedy está el 26% de los casos acumulados de contagios por coronavirus. Por ello también se estableció la operación al 50% de 4 bodegas de Corabastos y en 5 días su cierre total por 14 días. Estamos trabajando justamente con la gerencia de Corabastos para que estos comercios y estos productos puedan ser reubicados en distintas bodegas, puedan ser reubicados también en los canales de distribución. Una medida que provocó la rebelión de los comerciantes que pidieron a la alcaldía que la restricción se aplique al 50% de todo Corabastos. La propuesta que nosotros teníamos era que dejáramos locales por día. Este local sí trabaja hoy, este no, y así sucesivamente, pero no con la bodega 21, sino con toda la Corporación de Abastos de Bogotá. Por ahora, la Secretaría de Salud no descarta la posibilidad de tomar la misma medida de restricción total en otras localidades si suben los contagios. Si tenemos evidencia de que hay otra zona de la ciudad con fenómenos similares a los de Kennedy, tomaremos esa decisión. En Kennedy, como han subido los contagios, ha subido el número de muertos. Hasta hoy son 76 los fallecidos por COVID-19. Más de 1.900 policías y militares custodiarán la localidad de Kennedy durante los próximos 13 días de aislamiento obligatorio. Hoy fueron instalados 13 puestos de control. La estación de policía de Kennedy está conformada por 850 policías. Para la nueva medida de aislamiento que decretó la alcaldesa de Bogotá para esta localidad, se fortaleció con un componente de 817 uniformados y 250 hombres del Ejército Nacional. Tenemos 3 veces más policía que de costumbre acá en la localidad de Kennedy, haciendo vigilancia permanente que se cumplan las medidas.
En Kennedy se instalaron desde hoy 13 puestos de control para impedir el paso de personas que no están bajo las excepciones. Estamos verificando las restricciones de las personas que deben estar exentas para poder ingresar o salir de la localidad de Kennedy. Recordemos que esto va durante 15 días. Sin embargo, en este primer día de aislamiento obligatorio en Kennedy, se impusieron 62 comparendos por no usar tapabocas, 192 por desobediencia, 74 comparendos a conductores y 25 inmovilizaciones. Los ambientalistas lanzaron hoy un SOS por la contaminación que genera el desecho de millones de tapabocas usados. El gobierno, a propósito, expidió normas para la disposición final de estos elementos. El uso masivo de tapabocas y guantes desechables se ha convertido en un factor de preocupación para los ambientalistas y para las autoridades. Millones de estos elementos son arrojados a la basura cada día. Además de contaminar, son un factor de riesgo biológico. Desde que estalló la crisis del coronavirus, son millones de máscaras, protectores faciales y guantes de plástico de un solo uso que han sido utilizados y parece ser que la mayor parte de ellos no han encontrado una disposición adecuada. Ante esta alerta, el gobierno ha expedido instrucciones para el manejo de estos elementos peligrosos. Estos residuos se dispongan, se empaquen, se coloquen en las bolsas negras, que son las bolsas de no aprovechables. Los hogares deben separar estos elementos y depositarlos en bolsas negras. Los hospitales deben acatar normas de manejo de elementos de riesgo biológico y las empresas de aseo deben evitar el contacto directo con los contenedores. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que el comercio no está teniendo acceso al crédito y señaló que muchos de sus afiliados tienen dificultades para pagar la prima de sus empleados. De acuerdo con la encuesta de FENALCO, los comerciantes siguen reportando grandes pérdidas por el cierre de sus negocios durante la emergencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus. Alrededor de 80.000 establecimientos ya cerraron definitivamente y otro 19% del comercio organizado también contempla la posibilidad y en el mejor de los casos acogerse a la ley de insolvencia. El confinamiento sigue pasando cuenta de cobro. Hoy se reveló, según la encuesta nuestra, que el 10% de los establecimientos de comercio ya cerraron. En el comercio también se presenta difícil acceso al crédito. El 73% hizo algún tipo de solicitud. Sin embargo, al 30% no se le ha hecho efectivo el desembolso y al 23% se le rechazó el préstamo. Además, al 16% se le aprobó una cuantía insuficiente y el 10% las condiciones fueron desfavorables, bien sea por altas tasas o tiempos más cortos para el pago. Se pide una reactivación inmediata y sectorizada. Esto hace que la reapertura en ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena y Barranquilla sea inminente. Proponemos que se reabra de una manera sectorizada y zonificada en aquellos barrios y localidades donde no existe o existe un bajo nivel de contagio de coronavirus. La difícil situación financiera tiene en aprietos al comercio para el pago de la prima de mitad de año a los trabajadores. 27% buscan negociación, pero un 15% no sabe cómo pagarla y otro 12% definitivamente no puede. Sin embargo, el Fondo Nacional de Garantías aseguró que ya fueron desembolsados 1,5 billones de pesos para las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara, el presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías, Iván Ruiz, dijo que de los 17.2 billones de pesos colocados en los diferentes programas, ya se han habilitado 15.7 billones y se han desembolsado 7.7 billones de pesos. En materia de recursos para la nómina, ya se han desembolsado 1.5 billones de pesos y se tienen solicitudes por 5.4 billones de pesos. Estos son cifras de anoche y ya tenemos desembolsos en los programas por 47.859 créditos. Entre tanto, el presidente de Bancoldes, Javier Díaz, aseguró que dentro de los programas del banco se han desembolsado 600.000 millones de pesos, en su mayoría para micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que de un programa regional de 1.2 billones de pesos ya se han aprobado el 75% de estos recursos. Me parece que es digno de compartir con este foro y con la opinión pública, porque en poquísimas semanas que llevamos haciendo esto, pues tenemos este despliegue en líneas que tienen un descuento de tasa para el empresario final. Los altos funcionarios aseguran que estos créditos tienen tasas preferenciales. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció la entrada en operación de al menos 110.000 empresas en el país que cumplieron con los protocolos de bioseguridad.
Al 31 de mayo las alcaldías presentaron el reporte de las empresas que empezarán su operación a nivel nacional con los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno. Se registraron 130.028 compañías, de las cuales 109.104 ya fueron autorizadas. Se trabajó con 195 administraciones municipales. Han venido avanzando de manera importante en la validación de sus protocolos de bioseguridad. En la industria manufacturera entrarán 28.897 empresas en operación, mientras en el alto comercio unas 32.789 empresas. El compromiso es seguir trabajando en este proceso gradual, progresivo y ordenado. Y ahora arranca una siguiente etapa a partir del 1 de junio. Una siguiente etapa en donde entran el comercio al por menor, los locales comerciales. El ministro Restrepo dijo que la reactivación será paulatina pero segura. La Superintendencia de Servicios Públicos anunció el inicio de procesos en contra de varias empresas de servicios públicos por abusos en el cobro de las tarifas. El ente supervisor inició procesos de indagación preliminar ante el incremento de las quejas por las alzas desproporcionadas de las tarifas de los servicios públicos. Las quejas ya suman 35.000 desde que inició la emergencia sanitaria por el coronavirus. Las irregularidades se asocian a problemas en la facturación, principalmente en energía y gas. Organizar la apertura de las primeras investigaciones, teniendo en cuenta las reiteradas quejas de los usuarios frente a problemas de facturación por promedio, por incrementos en las tarifas de los servicios públicos. La superintendencia establecerá si las empresas han adecuado el sistema de cobro como lo estableció el gobierno. Para poder determinar si han estado adecuando sus sistemas, si han estado disponiendo de los beneficios que el gobierno nacional ha ido expidiendo para aliviar a los usuarios. Se mantendrá la plataforma de peticiones, quejas y reclamos. Por su parte, la Procuraduría abrió una investigación para establecer si hubo irregularidades en los controles por parte de la Superintendencia de Servicios y las comisiones reguladoras de agua, energía y gas en la supervisión del cobro adecuado de las tarifas de servicios públicos durante la cuarentena. Ante una ola de denuncias sobre incrementos en los cobros de servicios sin una aparente justificación durante la época de cuarentena nacional, la Procuraduría inició con las indagaciones y con las medidas de vigilancia. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, se detectaron posibles anomalías en las regiones de Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico. A efectos de determinar si se ha cumplido adecuadamente con esa vigilancia, si se han tomado las medidas para garantizar que las empresas prestadoras realicen los cobros en el campo industrial, comercial y residencial con base en lo efectivamente usado o empleado del servicio y no con promedios anteriores. La Procuraduría tiene quejas sobre la empresa Codensa en Bogotá, donde según el reporte se registran facturas con cobro de valores que no hacen parte del servicio y además de incrementos injustificados. En el caso de Celsia en Tolima, presuntamente la empresa habría promediado el consumo de cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa que supera el 30% del valor real según la medición de los contadores. En la costa atlántica, la Procuraduría señala que la empresa Electricaribe habría incrementado exageradamente los costos de facturación en los meses de marzo y abril. En Medellín, centros comerciales y hoteles reabrieron hoy sus puertas a los clientes. Son 90 centros comerciales de 97 que hay en Medellín y el área metropolitana los que hoy abrieron sus puertas luego de 2 meses de aislamiento. Los usuarios se tienen que preparar desde casa inscribiéndose en Medellín Me Cuida. Aunque son pocos los visitantes, hay expectativa en la reactivación comercial bajo estrictos controles de bioseguridad. El sector hotelero también reanudó hoy su actividad y en algunos como el Hotel Dan Carton ya tienen los primeros huéspedes y reservas que mitigan las pérdidas millonarias por la contingencia. En el barrio Santa Cruz del nororiente de Medellín, las autoridades ordenaron el toque de queda y un aislamiento especial, pues fue detectado un brote de 55 casos y el sector hoy es considerado como uno de los principales focos del virus en la ciudad. El comercio en Bucaramanga reabrió sus puertas hoy gracias a la baja tasa de contagios en la ciudad. Centros comerciales y peluquerías, entre otros sectores, reactivaron el trabajo. Con estrictas medidas de bioseguridad, reabrió el 85% del comercio en Bucaramanga. Los almacenes de venta de ropa, calzado, las tiendas de estética y peluquerías
fueron algunas de las autorizadas para empezar a atender a su público de manera presencial. Ahora estamos reactivando los centros comerciales, los servicios profesionales y todas aquellas personas que realizan actividades domésticas. Estas medidas se han tomado gracias a que esta ciudad presenta una de las tasas más bajas de contagiados por el COVID-19. Cuando miramos el factor de número de contagiados por cada 100.000 habitantes, Bucaramanga apenas tiene 3.6, cuando el promedio nacional se acerca a los 50. Cabe aclarar que solo podrán ingresar a los almacenes las personas que están en su día de pico y cédula. Los sindicatos del magisterio alistan la primera protesta en medio de la pandemia de COVID-19. Será el jueves. Organizaciones sindicales del país alistan las que serían las primeras protestas en medio de la pandemia del COVID-19. Se trata de plantones y mítines que se realizarán los próximos días 4 y 11 de junio para reclamar mayores recursos para la educación y la salud. Ya que hoy no ha invertido ni un peso en todo este proceso en medio de la pandemia. Otras organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores CUT también están convocando a manifestaciones frente a gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación para los próximos días en protesta por la falta de recursos para resolver los problemas de la educación y la salud. Los exguerrilleros de las FARC que permanecen en los espacios de capacitación empezaron a recibir atención médica mediante telemedicina para prevenir contagios con el coronavirus. La estrategia del gobierno está dirigida a los 7.316 exguerrilleros que están en zonas de difícil acceso. Mediante llamadas telefónicas y conexiones por internet tendrán consultas básicas y capacitación para prevenir el coronavirus. Poder realizar entrevistas, tamizajes a la población en proceso de reincorporación para prevenir el contagio de sintomatologías o eventos que nos permitan prever el contagio del COVID-19. En este plan participan entidades del Estado y empresas privadas. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la reactivación de 44 proyectos viales en todo el país. La reapertura de las obras de infraestructura se cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad. Son 44 proyectos con más de 43.000 trabajadores. A partir de un protocolo de bioseguridad, el cual es construido por la concesión, aprobado por la Interventoría y por la Agencia Nacional de Infraestructura y socializado con las comunidades, con los alcaldes y con las gobernaciones. Se reactivan obras desde la región Caribe con proyectos como Cartagena-Barranquilla, Ruta del Sol 3 y la Transversal de las Américas. En la región central, Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Villeta, Briceño, Tunja, Sogamoso y Cambao, Manizales. En la región oriente, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Cúcuta, Pamplona. Por lo tanto, en la región Antioquia y Eje Cafetero, autopistas Mar 1 y 2, autopistas del Pacífico. En la región Pacífico, Pasto, Rumichaca. Y permite garantizar la conectividad y el transporte de alimentos y medicamentos en esta época de cuarentena. La reactivación será positiva para el crecimiento de la economía. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Regresamos muy pronto con más noticias de su interés. Un fuerte desplome registraron las exportaciones colombianas en medio de la crisis por el COVID-19. Cae venta de vehículos en mayo por emergencia del COVID-19. Superintendencia Financiera ha ordenado reintegro por más de 900.000 millones de pesos por no cumplir ley sobre servicios bancarios. Las exportaciones colombianas se desplomaron, cayeron más del 50% al cierre de abril. Las exportaciones colombianas están padeciendo los rigores de la crisis económica. Mientras que en abril del 2019 el país exportó más de 3.800 millones de dólares, en abril pasado y por efecto de la pandemia, esta cifra apenas alcanzó los 1.843 millones de dólares. Por sectores, los más afectados son la minería y el petróleo, las manufacturas y las exportaciones de productos agropecuarios. La pandemia ha cerrado los mercados. La OMC prevé que el comercio este año puede caer un 32%. Entonces, creo que vamos a ver en los próximos meses cifras similares. Durante la pandemia también se cayeron las exportaciones de otros productos emblemáticos para Colombia, como el banano, el café y las flores. También cayeron en 59% las ventas de vehículos al cierre de mayo.
El reporte de la Cámara Automotriz de la ANDI, FENALCO y también el análisis de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible muestra una caída del 59,9% en la venta y matrículas de vehículos durante el mes de mayo frente a lo que se registró en igual periodo del año anterior. Pese a la reducción, se destaca el resultado si se tiene en cuenta que la reactivación en Colombia ha sido paulatina. Celebramos que en el mes de mayo se hayan matriculado 8.933 unidades, que si bien representan una caída del 60% frente a mayo del año pasado, es importante tener en cuenta de que prácticamente en mayo las matrículas se dieron en los últimos días del mes, de manera que estamos muy contentos de ver de que el sector automotor haya aprendido motores. Se esperan mejores resultados para el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas reportó una caída superior al 10% en la producción de petróleo en abril. El desplome de los precios del petróleo durante la primera parte del año por la caída en la demanda mundial, en parte por los efectos del coronavirus, afectaron la producción de crudo en el país, que para el mes de abril registró 796.000 barriles por día, lo que representa una caída del 10,6%. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, se dio una menor dinámica en las operaciones de varios campos como Chichimine y Acacías, además de Rubiales y Quifa en el departamento de Meta. Los campos de Casanare también presentaron una menor actividad. Además del petróleo, la producción de gas cayó, aunque en un menor nivel. Para el mes de abril se redujo en 1,1%. Los precios han mostrado una recuperación que se espera se mantengan para la segunda parte del año. El superintendente financiero Jorge Castaño dijo que 15 entidades financieras no están cumpliendo con la ley que los obliga a entregar 3 servicios gratuitos a sus clientes. Durante un debate de control político en el Congreso, el superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que la entidad ha estado vigilante en el cumplimiento de la Ley 2009 de 2019 que exige a los bancos 3 servicios gratuitos. La entidad ha solicitado por este medio que se reintegren a los usuarios cerca de 914.000 millones de pesos por parte de 15 entidades financieras. Se han dado órdenes de suspensión e incluso de reintegro en cobros en cuentas de pensionales que se han dado descuentos no autorizados. Hemos ordenado específicamente suspensión de prácticas ilegales. Por el COVID-19, la Superintendencia Financiera abrió 370 procesos de investigación preliminar que buscan determinar si las entidades financieras han incumplido las directrices del gobierno en materia de no cobro de intereses por atrasos en pagos y el no rediferido en los créditos, entre otras normas. Está listo para ser sancionado el plan de desarrollo de Bogotá para los próximos 4 años. El acuerdo descarta el Transmilenio por la séptima, crea un operador público de transporte, exime del pico y placa a los vehículos híbridos, entre otras decisiones. También crea una remuneración para las mujeres dedicadas al trabajo del hogar. El Consejo de la Ciudad le dio vía libre al plan de desarrollo de Claudia López. Está financiado. Son 109 billones de pesos que vale el plan de desarrollo por los próximos 4 años. La carrera séptima no tendrá troncal de Transmilenio. En su reemplazo se construirá un corredor verde. Se blindó la carrera séptima de la troncal de Transmilenio que quería hacer el exalcalde Peñalosa en esta avenida tan importante de la ciudad. Bogotá se va a enfrentar a demandas de detrimento patrimonial. El corredor por la séptima ya tiene unos estudios. Además, se aprobó la creación de un operador público de transporte. Los operadores privados ya no pueden seguir enriqueciéndose. Con una extralimitación de funciones, el Consejo de Bogotá aprobó este operador público, donde le dio facultades para operar no solo en Bogotá, sino fuera de la ciudad. Transmilenio y el Metro de Bogotá ampliaron sus funciones. Transmilenio, por ejemplo, podrá participar en proyectos urbanísticos. Muchas reformas administrativas que requerían estudios adicionales, estudios en profundidad para poderse adelantar. Una de las novedades es la creación de la Agencia de Educación Superior. Hoy agradecemos a la administración que, por ejemplo, acogió llevarla a la Universidad Distrital a las diferentes localidades de Bogotá. Se destinarán 53.000 millones de pesos para la reserva Vanderhamen. No se ampliará la vida útil del relleno y los vehículos híbridos tendrán beneficios. Este plan de desarrollo quiere dejar atrás ese modelo de enterramiento de residuos, quiere traer nuevas tecnologías. Celebramos la exclusión de los vehículos híbridos de la restricción del pico y placa. Se creará un sistema distrital de cuidado. Se van a invertir más de 3 billones de pesos durante 4 años para crear un sistema que reconozca las labores no remuneradas de las mujeres en la ciudad.
El plan de desarrollo busca reducir los efectos de la pandemia, por lo que se establece el ingreso mínimo garantizado para los hogares más pobres. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,93% a 1.117 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 9,40% a 2.385 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó, con una pérdida de 39,62% a 7 pesos con 97 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.716 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.360 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.139 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98,30 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $35,59. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $38,52. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.005 pesos. América Latina superó hoy la cifra del 1.000.000 de contagios. El número de muertes en la región también superó las 50.000. América Latina vive sus horas más críticas por cuenta de la desenfrenada propagación del coronavirus, cuyo implacable avance tiene en vilo a la región que, según la Organización Mundial de la Salud, ya es el nuevo foco rojo mundial de la epidemia. La expansión del COVID-19 en Latinoamérica ya alcanzó la barrera de las 50.000 muertes y el 1.000.000 de infectados, de los cuales más de la mitad se concentran en Brasil, el actual epicentro regional de la pandemia. Y con casi 30.000 fallecidos, ya es la cuarta nación con la peor fatalidad a nivel mundial, mientras que con más de 526.000 contagiados alberga la segunda peor infección a nivel global. Pese a la grave crisis que enfrenta el gigante suramericano, el presidente Jair Bolsonaro sigue subestimando la pandemia y una vez más volvió a participar en una manifestación pública sin ninguna protección e ignorando todas las medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus en la nación que registra más muertos diarios. México también vive su momento más crítico con más de 90.000 infectados y casi 10.000 decesos, aunque hoy el gobierno empezó a implementar su plan de desescalada del confinamiento. La infección en Perú supera los 170.000 contagios, mientras la disparada del brote en Chile ya supera los 100.000 casos. Mientras tanto, Estados Unidos superó hoy el 1.800.000 infectados por COVID-19. La nación norteamericana sigue siendo la que más contagios y muertes ha aportado a la crisis del coronavirus en el mundo. Hasta hoy reporta 1,8 millones de infectados y 105.000 muertes. A pesar de estas cifras, el gobierno continúa alentando un desconfinamiento por fases para que la economía del país vuelva a la normalidad, pero una reciente encuesta realizada por ABC News y The Washington Post revela que la mayoría de ciudadanos están en contra de esa medida. El 57% de los encuestados dijo que tratar de controlar la propagación del coronavirus es lo más importante en este momento, incluso si perjudica la economía. Sin embargo, la encuesta nacional revela profundas diferencias entre los demócratas y los republicanos. El 81% de los demócratas cree que reabrir la economía en este momento no vale la pena y tan solo un 27% de los republicanos está de acuerdo. El criticado jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó su esperanza en que la colaboración de Estados Unidos con el organismo no haya acabado pese al anuncio de Donald Trump de romper relaciones. A pesar de las recientes tensiones, la Organización Mundial de la Salud anunció que espera que los lazos con Estados Unidos sigan siendo buenos. The world has long benefited from the strong collaborative engagement with the government and the people of the United States. The U.S. government and its people's contribution and generosity towards global health over many decades has been immense, and it has made a great difference in public health all around the world. It is WHO's wish for this collaboration to continue.
Esta declaración la hace el organismo luego de que la semana pasada el presidente Donald Trump rompiera definitivamente su relación con la OMS porque no había respondido adecuadamente a la crisis. Estados Unidos, país con mayor número de contagios y muertes en el mundo, es la mayor fuente de apoyo financiero para la organización y su salida podría debilitar significativamente la institución. El Reino Unido reabrió las escuelas, pese a que muchos consideran que esta es una medida de desconfinamiento precipitada. Todo el territorio británico completó hoy 39.000 muertos por COVID-19. Cuando los pequeños de 4 a 11 años ya pueden regresar a las escuelas que reabrieron sus puertas desde hoy en Inglaterra, muchos padres, profesores y gobiernos locales cuestionan la pertinencia de la apertura, alertando que esta es una medida de desconfinamiento precipitada. Los cuestionamientos llegan cuando el Reino Unido supera los 39.000 muertos por coronavirus, la segunda fatalidad más alta a nivel mundial, aunque la cifra se dispara a más de 46.000 contando los casos sospechosos. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson es acusado de imponer un confinamiento tardío. Ahora está bajo una fuerte presión para relajar las restricciones ante su elevado coste económico. Reino Unido no es la única nación europea que empieza a reabrir sus mercados y permitir las reuniones de varias personas. En España, por primera vez, no se registró ninguna muerte diaria por COVID-19, cuando el 70% de los ciudadanos se encuentran en la fase 2 de desconfinamiento. Y Rusia aprobó oficialmente el Avifavir, el primer medicamento para tratar el COVID-19 en el mundo, que comenzaría a ser distribuido desde el 11 de junio. Según sus desarrolladores, el fármaco, que no es una vacuna, ha demostrado su eficacia en el 90% de los casos y no estará a la venta en las farmacias, sino que solo podrá ser administrado en centros médicos. En otros temas, el grupo de piratas informáticos Anonymous afirmó que tiene las pruebas de que la princesa Diana de Gales no murió por un accidente, sino que fue asesinada. El enigmático y polémico grupo Anonymous reapareció con una masiva filtración de datos de una supuesta red mundial de tráfico sexual que implicaría a varios miembros de la realeza británica. En el libro negro está Jeffrey Epstein, el polémico multimillonario estadounidense acusado de pedofilia. Entre los supuestos secretos revelados está la muerte de la recordada princesa Diana, quien pereció en 1997 en un aparatoso accidente y que, según esta fuente, fue un asesinato planeado por la corona británica para evitar que Lady Di revelara los presuntos casos de corrupción y tráfico sexual de niños que involucrarían a la familia real. Los hackers aseguran que el príncipe Carlos mantuvo a un ayudante real a su lado a pesar de ser consciente de sus supuestas violaciones, y la princesa de Gales grabó el testimonio de la víctima para revelarlo. Hacemos una pausa para comerciales en Noticentro 1 CMI. Al regresar, desarrollaremos las siguientes noticias. Congresistas de 9 partidos piden explicación a presidente Duque por llegada de militares de Estados Unidos a Colombia. Mindefensa responde a denuncias por choques entre la fuerza pública y cocaleros. Publican cartel de los más buscados por asesinato de líderes. Congresistas de 9 partidos enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que exigen explicaciones sobre la llegada de un grupo de militares de Estados Unidos a Colombia para ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Mediante esta carta, suscrita por 50 congresistas de partidos diferentes como el Liberal, la U, Cambio Radical, el Polo Democrático, la FARC y la UP, entre otros, senadores y representantes le piden al presidente Iván Duque que explique por qué Colombia se enteró de la llegada de militares de Estados Unidos al país por un comunicado de la embajada estadounidense y no por parte del gobierno nacional. Hacerlo sin autorización del Congreso implica una señal de hostilidad que, en el contexto de la inestabilidad de la frontera venezolana, con un régimen populista al otro lado, pone a Colombia en riesgos de confrontaciones militares. ¿Cuál es el carácter, los alcances y las condiciones de la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio? Por la llegada este martes de militares de Estados Unidos a Colombia, que el ministro de Defensa ha defendido como una asesoría en la lucha contra el narcotráfico y no como fuerza de combate, en el Senado de la República preparan debate de control político.
Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defendió la erradicación forzosa de cultivos de coca. Esto después de que la Defensoría del Pueblo denunciara posibles violaciones a los derechos humanos por cuenta de esa estrategia. La Defensoría del Pueblo emitió una declaración después de evidenciar el incremento de los choques entre la fuerza pública y comunidades cocaleras en varias regiones del país. Las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos deben garantizar los derechos humanos, prevenir las confrontaciones y asegurar condiciones de vida digna para la población campesina. Inmediatamente el Ministerio de Defensa defendió la legitimidad y la necesidad de continuar erradicando la coca forzosamente. La erradicación de cultivos ilícitos se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Los miembros de la fuerza pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos. Reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales. Los últimos choques entre la fuerza pública y cocaleros que terminaron en violencia ocurrieron en Nariño y norte de Santander. Y en otras noticias, el gobierno de Cuba acusó a Colombia de realizar acciones hostiles contra su país, de ser manipulado e ingrato con la isla, que lo ha apoyado en los procesos de paz. Además, exigió que diga públicamente si apoya las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, según las cuales el régimen comunista fue incluido por Estados Unidos en la lista de países terroristas por gestión del gobierno del presidente Iván Duque. Las relaciones de Colombia y Cuba han tenido dos rupturas en la historia. En 1961, cuando Fidel Castro rompió con el gobierno de Alberto Lleras, y en 1981, cuando Julio César Turbay suspendió contactos diplomáticos con el régimen de la isla. Desde entonces hasta hoy, los gobiernos de Bogotá y La Habana no habían tenido un estado de relaciones tan crítico, como queda en evidencia hoy con este fuerte comunicado expedido por la Cancillería cubana que contiene palabras muy duras contra el país. El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba. Declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, manipulación ingrata y políticamente motivada a pesar de la inobjetable contribución de Cuba a la paz de Colombia, dice el régimen cubano. Y agrega, el mismo día que Estados Unidos anunció la inclusión de Cuba, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declaró que era un espaldarazo al gobierno de Colombia y a su insistente solicitud para que Cuba le entregara a los miembros del ELN. En este momento hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas estas personas a la justicia colombiana. El comunicado anuncia que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es su postura sobre la condición de garantes en el proceso de paz de Colombia, en particular el de Cuba. Igualmente requiere conocer cuál es la posición del gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El ejército reveló un cartel con los rostros de quienes son señalados como responsables de promover el asesinato de líderes sociales en el noroccidente de Colombia. Entre los más buscados por estos crímenes en Antioquia, Córdoba y Chocó están alias Otoniel del Clan del Golfo, por quien ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos. Wilfredo Vázquez del ELN, con recompensa de 700 millones de pesos. Por otra docena de sicarios y mandos medios de estos grupos criminales ofrecen recompensas de 87 millones de pesos. Según el ejército, son los responsables del incremento de la violencia en municipios como Ituango, Campamento, Anorí, en los municipios del Bajo Cauca de Antioquia y en el sur de Córdoba. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría tienen la lupa puesta en un contrato que proyecta realizar la registraduría para llevar a cabo las elecciones de los consejos juveniles. Noticentro 1 CMI conoció que los tres organismos de control, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, preparan un pronunciamiento conjunto sobre el precio, concurrencia y trámite de un contrato por 119.692.700.398 pesos que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil en plena época de la pandemia del COVID-19.
para la elección de los consejos municipales de la juventud, que por primera vez se realizará en el país. Nuestro objetivo fundamental para que se suspenda esta licitación tiene que ver con la transparencia, la probidad y la eficiencia de la contratación pública. En ese sentido, el pronunciamiento conjunto que preparan el fiscal, el procurador y el contralor recomendará que este año no se haga esa millonaria adjudicación por 4 aspectos esenciales. No hay motivo para adjudicar mediante selección abreviada, no hay suficiente estudio de mercado, no está claro el cronograma para la ejecución y no se justifica adjudicar ahora para unas elecciones que será del año entrante. El expresidente Ernesto Samper pidió a la Corte Suprema que traslade a la Procuraduría todos los hallazgos sobre perfilamientos ilegales realizados por el Ejército sobre miembros de la Corporación Vivamos Humanos, de la que Samper es presidente honorario, descubiertos durante un allanamiento a una guarnición militar. La solicitud fue elevada mediante un derecho de petición radicado en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien en diciembre practicó un allanamiento a la sede de contrainteligencia del Ejército en Facatativá, donde se halló evidencia de perfilamientos ilegales a distintas personas. Entre el presidente y el alcalde de Bogotá es frecuente. Sí. El Ministerio de Justicia reveló que autorizó la siembra de 1.381.000 plantas de cannabis para exportación de productos derivados de la marihuana con fines medicinales. El cultivo de 1.381.000 plantas de cannabis fue autorizado por el Ministerio de Justicia con fines medicinales y para exportación de productos derivados, principalmente hacia Estados Unidos. Ha otorgado 1.381.544 plantas. Hoy, la ministra de Justicia, por videoconferencia, reportó que en los últimos meses se ha autorizado la exportación de 47 toneladas de productos derivados de cannabis. Lo que se hace aquí es entregar una licencia especial para semilla o para cultivos de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. En Colombia, la industria del cannabis tiene previsto para el año 2025 la generación de 7.800 empleos e ingresos por unos $800 millones por la exportación de derivados, según estudios de FEDesarrollo. Un fallo de tutela de la Corte Constitucional salvó al bienestar familiar del pago de más de 6.000 millones de pesos a 86 personas que mediante trampas reclamaban la millonaria indemnización por la muerte de un menor de edad en junio de 2016. El proceso por el cual fue inicialmente condenado el Instituto de Bienestar Familiar a pagar 6.200 millones de pesos corresponde a una demanda entablada por 86 personas que reclamaron ser indemnizadas en su supuesta condición de familiares de un adolescente asesinado en 2016 en Chocó, cuando se encontraba privado de la libertad bajo cuidado del ICBF. Un año después de los hechos, un juzgado de Quibdó y luego el Tribunal de Chocó fallaron a favor de los demandantes. El caso fue llevado hasta la Corte Constitucional mediante una tutela en la que el Bienestar Familiar, junto con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, invocaron los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, tras acreditar que muchos de los reclamantes no demostraron la condición de víctimas ni los nexos familiares con el adolescente fallecido. La Corte le dio la razón a las entidades demandadas, de tal forma que les concedió la tutela y dejó sin efecto los fallos proferidos por el juzgado y el Tribunal de Chocó.